Hola, buen día a todos. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Martín Mari, Product Owner y consultor de agilidad, quien nos presentará el taller de cómo evolucionar un contrato cerrado a uno colaborativo. Martín. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, bienvenidos y gracias por estar. Vamos a pasear un poco por lo que ha sido mi experiencia en los últimos años, trabajando un tema que a mí me gusta bastante, que es esto de los contratos y cómo afectan a la forma en la que trabajamos, de forma positiva o negativa y sobre todo orientados a facilitar nuestro trabajo desde un punto de vista del desarrollo y la construcción de productos usando agilidad. Por eso empezamos ya con lo que fue mi primer proyecto hace ya más de 10 años. No hay mucho para contar ahí, salvo que era un proyecto de 3 meses durante los cuales estuve trabajando un año, incluso más. Este, una historia de un poco desde la inexperiencia, con un proceso de desarrollo que no me atrevería a llamarlo ni ágil ni cascada, más bien ad hoc, que por lo menos lo bueno fue que motivó en la búsqueda de mejores formas de trabajar, de gestionar y de construir. Siguiente paso, justo con ese mismo cliente, fue por lo menos dividir el trabajo en fases, lo que se llama proyecto hecho en fases. Seguía siendo cerrado en tiempo y costos, por lo menos en lo que tiene que ver con el alcance. Y teníamos, ¿qué quiere decir en fases? Bueno, que decidimos no estimar algo tan grande, sino tener como un máximo de horas estimadas en cada fase. Si, por ejemplo, estimábamos que íbamos a llevar más de 1500 horas, generábamos otra fase posterior y no atábamos el alcance ya de antemano, lo cual nos producía varios puntos de negociación más periódicos, ¿verdad? También empezamos a experimentar con una cosa que se llamaba agilidad, que era nueva y que nos permitía la visión vertical y la priorización de los requerimientos. Yo solía hacer antes el diagrama de base de datos, ahora tuvimos que cambiar un poco y en lugar de entregar en capas, empezamos a entregar en forma vertical, siguiendo la priorización que definía un backlog que estaba estimado en puntos. Siguiendo esta forma de trabajo, un día con el cliente hablando, me decía, bueno, Martín, descubrimos que vamos a necesitar una nueva funcionalidad, que la verdad que como ya tenía disponible parte del producto y lo estaba probando, como que surgió una nueva necesidad. Entonces yo le decía, bueno, está bien, esperemos a la próxima fase. Decía, bueno, pero la necesitaría quizás ahora, en la primera. Y en eso estuvimos mirando y dijimos, está, pero el contrato, cuando el alcance es vinculante, o sea, es un contrato de alcance cerrado, es lo que a mí me ata como proveedor de software, estoy hablando. Entonces yo soy como esclavo de ese contrato. Mientras que mi cliente, en ese momento, él era un poco, estaba más atado a las necesidades de su negocio. Entonces ahí claramente había como una no alineación de los intereses. Lo que hicimos fue, bueno, tenemos una fase que es relativamente corta, vamos a dejar el tamaño del proyecto fijo, que es lo que dice ahí, tamaño fijo en puntos, y vamos a permitir cambiar. Lo que quiere decir tamaño fijo es que él podía cambiar. Si había una funcionalidad que estaba estimada en 5 puntos, podía quitarla del contrato, quitarla del plan, e introducir una nueva que estuviera estimada en un tamaño similar. Digo similar porque el costo del cambio y del análisis habíamos arreglado que era de un punto, en el sentido de que él podía quitar algo de 5 puntos y agregar algo de 4 puntos. Bien, esto era como un costo del cambio. Entonces,
¿Qué fue el aprendizaje en aquel momento? Con fases más chicas, el riesgo era más controlable. Podíamos hacer como determinados experimentos sin afectar años de trabajo hacia adelante. Eso estuvo bueno. También aprendimos que la percepción de lo que es necesario cambia, y con ello cambian las necesidades del negocio. Sobre todo cuando el cliente tiene la posibilidad de usar el producto antes de que se termine todo el proyecto. Entonces, el contrato y lo que el negocio necesita se separan y hay como un delta o una distancia que se hace cada vez mayor a partir del día en que firmamos ese contrato. Y otro aprendizaje, un poco que cambiar, sí tiene un costo, como ese punto que sacrificaba cada vez que cambiaba una funcionalidad. Pero más caro es desarrollar algo que no es necesario, ¿bien? Solo porque está escrito en algún lugar. En mi segundo trabajo, años después, cambié a una empresa que prometía una forma mucho más profesional de trabajar. Y básicamente lo que me encontré fue con la metodología de cascada bastante bien ejecutada en lo que es términos de cómo el manual dice que hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, estuve involucrado como jefe de proyecto ya, el anterior también era programador, en un proyecto tradicional, en varios proyectos tradicionales cerrados en tiempos y en costos. Y esto es como un círculo porque en realidad hicimos varios y no hubo como una evolución de los contratos como en el anterior. La metodología, como decía, era cascada, el seguimiento ya no era a través de la entrega de software, sino a través de la actualización de lo que se llama la carta Gantt, el Gantt, el diagrama. Mi medida de éxito como jefe de proyectos era qué tanto desvío había logrado, qué era la diferencia entre lo que se había estimado y el costo que realmente había tenido una vez entregado el proyecto. Y la gestión del cambio se hacía mediante un change request, que es el mecanismo más tradicional mediante el cual cuando se detecta algo que está fuera de alcance, se estima y se cobra aparte o se agrega al presupuesto original. Como aprendizaje, la relación, por lo menos por comparación, cliente-proveedor, resultó ser mucho más competitiva. De hecho, veía comportamientos que estaban más relacionados a lo que era el oportunismo, la ocultación o el flujo más opaco, si se quiere, de la información y el uso del poder para en cada una de las partes para obtener un mayor beneficio de la relación comercial. Aprendí que el Gantt no reflejaba el progreso real, sino que más bien era una actividad más o menos que servía para tratar de bajar la ansiedad y tratar de controlar lo que era el avance a medida que se construía el proyecto, porque en realidad no veía nada y lo que me pasaba era que casi siempre al final, cuando empezaba a aparecer el producto y llegaba al famoso 90%, comenzaba la fase que se llamaba de estabilización, que podía llevar tanto como todas las anteriores. El riesgo enorme de construir el producto equivocado, asociado a que solo vemos el producto al final, es un riesgo que normalmente tiene cualquier cliente que está contratando un desarrollo o incluso nosotros si estamos haciendo nuestro producto. O sea, tenemos solo una oportunidad de construir el producto correcto. No se dan muchas más. Y todos pagan más. En términos de costos económicos, se paga más porque los proyectos se van
en presupuesto, se paga más porque existe el mecanismo de change request y casi nunca vi que por lo menos se empatara o se acertara a lo que se había estimado. Esto tiene que ver con un concepto, un poco más teórico, tomado de una teoría relacionada con contratos relacionales, el concepto de value leakage, que es cómo se pierde valor en las interacciones generadas por un tipo de contrato más competitivo. O sea, los costos de la gestión del cambio son grandes y la verdad es que no generan valor. La pérdida de oportunidades de ahorro, como en comparación, por ejemplo, con el primer caso que habíamos visto, donde el cliente decía, esto no me sirve, lo cambio por algo que sí me sirve, no existe, por lo tanto hay desperdicio por ese lado también. Los costos de no renovación y los litigios que suceden a partir de, llamémosle, una degeneración progresiva de la relación con los clientes que se genera a partir de ese ambiente competitivo. Y de nuevo, debido a todos estos temas, es que todos pagan más, tanto proveedores como clientes. Entonces, llevándolo a capaz un marco un poco más teórico, podemos analizar los contratos desde distintos puntos de vista, y creo que está bueno hacerlo, para saber en dónde estamos siempre, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos factores son la duración. ¿Cuánto tiempo esperamos que dure el engagement? O sea, estamos hablando de algo que queremos que dure mucho tiempo o poco tiempo. O sea, vamos a tener negociaciones a futuro con el cliente. ¿Cuál es el modelo económico que vamos a usar? Con esto quiero decir cuál es el acuerdo de intercambio, porque hay varios modelos. Vimos el primero, que era el de tamaño fijo. Vimos el modelo de el alcance y el precio cerrado, y vamos a ver otros modelos que incentivan distintos comportamientos. Más adelante vamos a ver ejemplos. ¿Cómo es el balance de riesgos? O sea, ¿cómo se distribuyen los riesgos? Voy a hablar de riesgo de proyecto y los riesgos de producto entre las partes. La completitud. ¿Intenta el contrato cubrir todas las casuísticas posibles del futuro? Vamos a ver que hay los contratos, por lo general los tradicionales, intentan escribir, sobre todo también a través en el software de los documentos de alcance, intentan describir todas las posibles situaciones que se pueden llegar a dar en el futuro a medida que se desarrolla la relación. Esto quiero decir, todos los posibles requerimientos que pensamos que van a necesitar y todas las posibles situaciones que se pueden dar, sobre todo las malas, con lo cual ha generado que a medida que la realidad se torna más compleja y por lo tanto se pueden dar más situaciones, los contratos empiezan a crecer como en peso. Y bueno, vamos a analizar que hay contratos que no buscan ser completos. Vamos a hablar también de los costos de transacción, un poco cuáles son los costos económicos y cuáles son los costos relacionales asociados a cada transacción, donde cada transacción son estos momentos de negociación que vamos a tener durante la vida del proyecto, por ejemplo, cuando se detecta que algo necesario no está incluido en el contrato. ¿Cuál es el costo de incluirlo? Tanto desde el punto de vista económico como relacional. Y teniendo todo esto en vista, vamos a tratar de evaluar si lo que estamos fomentando con toda la forma de trabajo o el marco de trabajo generado fomenta el tipo de relación que buscamos. Si buscamos una relación
cooperativa, está bueno que los elementos anteriores estén alineados para lograr eso. En mi tercer trabajo, porque ya cuando me di cuenta de que no había mucho espacio, me fui a otra empresa donde había un poco más de libertad. Tuvimos este caso que refleja un poco otra forma de hacer las cosas, en el cual nuevamente partimos de un contrato de tiempo y fijo, cerrado, en tiempos y costos, tradicional, pero además ya con cláusulas de penalización. Ya venía, fue creo que el peor. Por suerte, era un proyecto corto de solo 2 meses que tenía una fecha fija. Y si no se cumplía con esa fecha fija es donde empezaban a funcionar lo que se llaman las cláusulas de penalización, que era una multa de un 1% por día de atraso en el proyecto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En principio fue hablar y descubrir por qué existía esa fecha y por qué existía esa multa. A eso lo que descubrimos fue que este sistema era un sistema para el registro de las vacaciones. Las vacaciones en Uruguay son muy estacionales. La mayoría de las personas o muchas personas registran sus días de vacaciones entre la segunda mitad de noviembre y febrero. Entonces, estábamos en septiembre, querían cambiar ese sistema, pero si no llegábamos a la ventana de oportunidad, tenían que esperar un año más. Por lo tanto, el proyecto tenía las cláusulas que trataban de asegurar la consecución de ese objetivo. El único problema es que no lo decía. Por suerte lo pudimos averiguar. En un enfoque tradicional, hubiéramos tratado de generar un equipo muy grande para construir mucho software en poco tiempo. Como logramos enfocarnos, como dice acá, en el outcome o en el resultado que realmente quería el negocio, lo que logramos hacer fue desactivar la cláusula de penalización, asumiendo un compromiso de desarrollo incremental que nos permitía entregar solo y nada más que las funcionalidades que iban a permitir cumplir con el resultado del negocio, que era que las personas de esta empresa pudieran registrar todas sus vacaciones a partir de la segunda mitad de noviembre y en adelante. Y el resto, si lográbamos eso, entonces el resto de las funcionalidades más administrativas, si se quiere, o que agregaban un valor no tan necesario en esa fecha, la podíamos hacer después. Entonces, la primera evolución fue quitar esa cláusula de penalización a partir de un análisis de lo que realmente necesitaba el negocio. Adicionalmente, probamos aumentar o invertir en lo que era transparencia, ya que nosotros empezamos a reflejar todos los costos en hora de cada cosa que teníamos que desarrollar. O sea, no era necesario, porque no lo estipulaba el contrato y porque era un contrato cerrado, pero lo transparentábamos igual. También empezamos a generar lo que se llamaba un registro de las funcionalidades que estaban fuera de alcance. Esto lo que hacíamos, en lugar de generar o negociar un change request, simplemente avanzábamos de acuerdo al plan, teníamos como un backlog alternativo, una lista, donde íbamos colocando todas las cosas que el cliente nos iba pidiendo, que entendíamos que no estaban vinculadas al alcance inicial. ¿Qué fue lo que pasó? Por suerte, pudimos llegar a la ventana de oportunidad, liberamos solo, creo que tenía una sola pantalla, pero hacía lo que se necesitaba, y el software, en su contexto o a través del uso del software, empezaron a surgir otras necesidades que se empezaron a sumar a este backlog de fuera de alcance. Lo que pasó luego fue que nos empezaron a pedir que desarrolláramos cosas que no estaban ahí, y surgió otra vez aquella conversación de nosotros estamos atados al contrato y vos estás atado a las necesidades de tu negocio.
Entonces, vamos a cambiar este contrato y vamos a transformarlo en un contrato de alcance variable con un tope de costos. Ya veníamos transparentando los costos, entonces le dijimos, vamos a hablar en términos de hora. Teníamos 700 horas de presupuesto, veníamos ejecutando 300 horas, quedaban 300 y dijimos, bueno, podés hacer lo que quieras en el tiempo que nos falta, pero nosotros no nos vamos a pasar de esta inversión o de este costo. Entonces, lo que pasó fue que se unieron los backlog, se empezó a repriorizar y el proyecto terminó mucho después, digamos, pero justo en las horas que nosotros como proveedores habíamos estimado usar. Como aprendizaje principal de este caso, e incluso del primero también, es esto de que el software en su contexto genera cambios. Es raro que no suceda. Por lo tanto, vamos a querer que usen el software antes de que se termine el proyecto. La agilidad nos ayuda a eso, una estrategia de entrega incremental nos permite exponer esas creencias que había iniciales a partir de lo que era necesario construir. Y eso va a generar cambios, o va a generar nuevas necesidades. Es raro, en mi experiencia, que eso no suceda. Y si el alcance es vinculante, en el sentido de que el alcance es cerrado, el valor de lo que queda fuera empieza a superar el valor de lo que falta desarrollar. ¿Bien? Ahora vamos a verlo un poco más gráficamente. Y el otro aprendizaje es, se puede evolucionar el contrato dentro del mismo proyecto. No hay que partir del contrato perfecto, de las condiciones perfectas, para trabajar de forma ágil, transparente y de forma incremental. Podemos partir de un entorno mucho más restrictivo y si lo trabajamos bien y vamos mejorando los incentivos y vamos creando la confianza necesaria, vamos a poder evolucionar ese contrato en relativamente poco tiempo. Usando un poco los elementos que vimos de duración, modelo económico, balance riesgo, completitud, el costo de transacción y la relación, en este caso podríamos decir, bueno, vamos a repasar estos elementos y ver cómo cambiaron, ¿verdad? O sea, en cuanto a la duración, no hay mucho para decir, pero sí que era un proyecto era corto, pero estaba como muy apretado, de muy corto plazo, y al final se terminó ajustando a la capacidad del equipo. Lo que hubiéramos hecho con 4 personas, lo hicimos 2. El modelo económico cambió, era un contrato cerrado de alcance y tiempo, con penalizaciones, para lo cual pasamos a un contrato de lo que se llama alcance variable con un tope de costos. En lo que es el balance de riesgo, yo le llamo riesgo de producto, por ejemplo, a construir el producto incorrecto. Partimos de un contrato que estipulaba un solo release, una sola liberación, exactamente en el momento de la ventana de oportunidad, y lo cambiamos, que tenía un riesgo enorme para el cliente, porque recordemos que iba a perder un año de tiempo si no llegábamos a esa ventana de oportunidad, a esa fecha en que las personas hacían la reserva de vacaciones. Entonces, generamos una estrategia de construcción de N releases incrementales basado en el outcome o el resultado que él quería obtener antes. Entonces, el riesgo de producto que estaba todo al lado del cliente bajó muchísimo. Y el riesgo del proyecto, que a esto le llamo al riesgo del proyecto a que se vaya de costos para cualquiera de las dos partes, partíamos de un riesgo muy grande para el proveedor, por el tema del precio fijo y por las multas por atraso, y llegamos a
un proyecto en el cual el riesgo estaba balanceado porque el costo era fijo, entonces como proveedor tenía garantizado los costos y también el precio o lo que iba a pagar el cliente no se iba a incrementar porque no había un mecanismo de change request que así lo hiciera. Simplemente tenía que cambiar una funcionalidad de bajo valor por una de alto valor. En cuanto a la completitud, el contrato inicial intentaba ser completo, intentaba, aunque no lo era porque no nos decía por qué existían las multas, y el contrato del final es intencionalmente incompleto, para lo cual es necesario una alineación periódica de intereses acerca de, bueno, dado como estamos hoy, cómo vamos a ajustarnos para seguir trabajando mañana. Y por suerte en agilidad, por ejemplo en Scrum, tenemos mecanismos de alineación periódica de intereses, como por ejemplo simplemente las reuniones de planificación en cada sprint. Los costos de transacción en general hubieran sido más altos si usábamos el mecanismo de change request, o que tenía que ir por un proceso formal de compras corporativo, pesado, y las multas, ni qué hablar. Todo eso desapareció y se transformó en una simple reunión de planificación donde hacíamos una priorización de las funcionalidades. Entonces pasamos de una relación que tenía todos los incentivos para generar competencia a una relación cooperativa en donde estaban contemplados los intereses de las dos partes, los intereses del cliente desde el punto de vista sobre todo del producto y los intereses de nosotros como proveedor en el sentido del control de costos y evitar las multas. Entonces, ¿qué pasó? Esta forma de trabajar me llevó a generar lo que yo le llamo heurísticas, porque no son reglas, que normalmente utilizo siempre que empiezo con un contrato de tipo cerrado. Y son 4 pasos que trato de seguir siempre, y lo bueno que tienen es que el costo de probarlo es más bien bajo, y de no ser exitoso no hay como un riesgo muy grande de seguirlos. Están basadas en los aprendizajes que fuimos obteniendo de cada uno de los proyectos y experimentos que hicimos a lo largo de los años. Entonces, como paso 1, siempre está, por lo menos recomiendo iniciar con prácticas como las que están incluidas en Inception Agilidad, porque lo que queremos es entender cuál es el outcome o el resultado buscado por el negocio. Eso es fundamental para armar lo que se llama la estrategia de producto, para saber qué vamos a hacer primero, ¿verdad? Y para tratar de construir lo más importante primero. Luego, también queremos descubrir el perfil de riesgos del proyecto y del producto. O sea, de qué lado está la mayor cantidad de riesgo en cada caso. Como habíamos visto en el ejemplo anterior, hay riesgos de producto y de proyecto. El contrato, la forma de trabajar, hacia dónde lleva más el riesgo. Y también tenemos que entender cómo se da la toma de decisiones, porque en cualquiera de los cambios contractuales vamos a tener que estar hablando con la persona que sea capaz de tomar estas decisiones. Una vez preparado el terreno, construir de forma ágil y transparente. En general, siempre usar una estrategia de entrega incremental que nos va a permitir demostrar el progreso no con una carta Gantt o un diagrama, sino con software que está funcionando y software que puede ser llevado a los usuarios mucho antes de que termine el proyecto. Transparentar la información de gestión, incluso los costos, es lo que es como una apuesta a la confianza de la relación. Al principio, sobre todo si estamos trabajando con un cliente más tradicional, puedo decir, ¿para qué necesitamos esto?
pero bueno, simplemente está ahí, está disponible. Entonces, lo que vamos a querer también es liberar lo antes posible. ¿Por qué? Porque el cambio viene del uso del software. En uno de los últimos proyectos que yo tenía estaba preocupado porque nadie me pedía nada nuevo. Para mí era un indicador de que nadie estaba usando lo que habíamos liberado. Entonces, liberar lo antes posible va a generar feedback, que va a generar pedidos de cambio y que eso nos va a ayudar luego a mantener un backlog del alcance no vinculado. Esa lista aparte de cosas que no están dentro del contrato hasta que llegamos a lo que yo llamo el punto de inflexión. El punto de inflexión es el momento en el cual el valor de lo que está fuera de alcance supera el valor de lo que resta hacer en el alcance que había sido definido por el contrato. Bien, por eso es necesario visualizar las dos listas, llamémosle, por lo menos en la forma que a mí me gusta trabajar. Y este es el momento en el cual normalmente viene un pedido de cambio. ¿De quién? Nuestro. Cuando llegamos a este punto de inflexión, cuando nos damos cuenta de que lo mejor sería pasar a desarrollar las cosas que tienen más valor, es cuando le podemos proponer al cliente un cambio en el contrato. Entonces construimos hasta que el valor de lo descubierto supera el valor de lo restante vinculado al contrato. Ese es el momento, o uno de los momentos, porque puede pasar muchas veces en la vida de un proyecto, en el cual nos sentamos a negociar. Nos sentamos a negociar para liberar el alcance, por ejemplo, para renegociar o negociar un cambio en el modelo económico y establecer un nuevo límite que esté más alineado a los intereses de las partes. Un límite que puede estar asociado al costo, como habíamos visto en el ejemplo anterior, de se libera el alcance, pero se limita o se termina el proyecto cuando se termine el presupuesto que fue asignado a ese proyecto. Esa es una forma de transformar el modelo económico en un contrato que se llama de costo fijo, pero alcance variable. También podríamos asociarlo al resultado, en el sentido de que una vez que se logra el resultado de negocio, se puede agregar una cláusula de terminación temprana. Esto lo usé una vez, en el cual si el negocio determina que ya obtuvo el valor que necesitaba, si ya obtuvo el outcome o el resultado que estaba buscando, y el contrato era por un monto determinado, se reparte la diferencia de lo que faltaba. O sea, se le paga al proveedor mucho menos de lo que restaba en el contrato y el cliente se estaría ahorrando todo el tiempo y el dinero de haber completado el contrato, ¿verdad? Entonces, el cierre en general de este tipo de transformaciones, para mí, y lo que veo siempre, es que siempre quedan ítems de bajo valor sin desarrollar. Están las propiedades de un backlog. En general, el backlog no es un instrumento o un artefacto el cual estamos obligados a desarrollar todo lo que hay en él. Siempre va a haber cosas de bajo valor, no importa, porque son de bajo valor. El producto entregado puede ser muy diferente al que estaba reflejado en el contrato pliego, lo cual es un indicador de adaptabilidad, o sea, de que logramos adaptarnos al negocio. Y los contratos futuros raramente, por lo menos con el mismo cliente estoy hablando,
raramente vuelven a empezar en un esquema cerrado tradicional otra vez. En general, me pasa que aumenta el ratio de recompra y no vuelven a pedir un contrato cerrado, por lo menos no tan cerrado, con el que se inicia muchas veces la relación. Para mí esto es parte de lo que llamo un modelo evolutivo, que tiene que ver con reconocer dónde estamos, y con eso quiero decir cuáles son los incentivos, analizar aquellos elementos del contrato, reconocer dónde estamos y trabajar para llegar a donde queremos. Esta es una imagen que es un trabajo que hice en el 2010, en donde lo interesante, por lo menos para mí, es que se puede partir de una situación no ventajosa o donde el riesgo está puesto de forma asimétrica por el tipo del contrato en el cual se empieza, pero se puede ir evolucionando. Van pasando cosas y vamos usando, sobre todo, vamos usando la fuerza del cambio. La fuerza del cambio viene a través de la entrega incremental de software y podemos ir evolucionando el contrato hacia un modelo que sea mucho más cooperativo. Bien, entonces, si lo hacemos de forma consciente, podemos partir de un contexto, llamémosle, poco amigable y de a poco irlo llevando hacia un modelo mucho más cooperativo dentro del mismo proyecto y en tiempos que son por lo menos relativamente cortos. Hay mucha literatura de esto. Yo acá dejo algunos links que pueden entrar, investigar un poco más de los contratos, y quería terminar nada más que en este tema de los contratos no se trata de cerrar contratos, se trata del momento en que uno firma, sino que se trata más de abrir relaciones y gestionarlas. Esta era una frase que se usaba mucho en el área comercial, donde yo trabajaba hasta hace poco, y bueno, creo que refleja un poco el espíritu que hay detrás de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Así Hola que bueno, Martín. dale. Martín, ¿me podrías facilitar estos links que nos compartiste en la anterior para yo compartirlos en el chat? Y ya nos quedan menos de como 5 minutos, entonces. Sí. ¿Dónde te los pongo acá en el chat? Listo, ya quedaron en el chat, en los comentarios del taller. Muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, no sé, quedan 2 o 3 minutos, y si no, muchas gracias por escuchar. Ahí tenemos una. Cambia la forma de contratar. Sí, en el sector público normalmente se usa se usa lo que por lo menos yo le llamo licitaciones. Es mucho más difícil competir, y sobre todo a veces lo que encuentro es que el que toma la decisión o el que tiene el poder de tomar la decisión de cambiar el tipo de contrato está un poco lejos de
de las personas que tienen la responsabilidad de llevarlo. Entonces, creo que uno de los desafíos es descubrir cómo es el mecanismo de toma de decisiones y encontrar a la persona porque ¿cuál es el riesgo? El riesgo, sobre todo en una licitación pública, es que al final otra persona ajena al proyecto compare el pliego con lo que se entregó y eso va a ser diferente. Eso es bueno, pero si tenemos un mecanismo burocrático que tiene otro mecanismo de comparación, podrían llegar a terminar reclamando el alcance que no encuentran. Entonces, o se encuentra la persona o se tiene que dejar muy explícito. Digo, eso sería como el recaudo que buscaría tomar en mi experiencia de trabajo con contrato con el sector público. Gracias, Andrés. Acá tienes otra pregunta. ¿Qué tan amplio debe ser un alcance? Yo creo que normalmente, no sé qué es amplio, capaz que, pero sí entiendo en qué tan detallado. Normalmente empiezo con pliegos que son muy detallados y tratan de ser completos, ¿verdad? Tengo un ejemplo depende de cómo trabajes, pero tengo un ejemplo en el cual el cliente primero empezó con un contrato con muchos detalles y muy bien explicado, lo cual evolucionamos luego a un contrato de alcance variable y costo fijo, que lo que entregamos era diferente del pliego. Eso generó como el entendimiento de la forma de trabajar. Luego volvió con una segunda fase y ya el documento era como una lista de objetivos y no tenía el detalle, pero lejos del detalle que tenía el original. Y luego de que ejecutamos esa segunda fase, vino una tercera fase, y nos dijo, Martín, conseguimos $50.000 para mejorar el proyecto, vayan a hablar con la gente a ver qué es lo más valioso para ellos. O sea, vino cero especificación. Entonces, yo creo que si se trabaja de forma ágil en lo que es el descubrimiento, obviamente que el descubrimiento de lo que hay que hacer, el hablar con los clientes y eso, se va haciendo cada vez menos necesario la especificación de alcance. Entonces, no tengo nada en contra de empezar con algo muy detallado. Sí uso esas heurísticas para descubrir si realmente vale la pena invertir tanto en una etapa temprana. Pero que Listo, eso. perfecto. Parece que no hay más preguntas, Martín. Muy bien. Estamos full de tiempo. Muchísimas gracias a todos por participar y Martín, muchísimas gracias por esta charla. Gracias. Me pueden buscar en Discord si quieren hablar seguir la charla. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, Martín. Gracias, Diego.